Recuerdan que este es un complemento de todo lo que hemos venido estudiando. Amén. Y bueno, esto es bastante, por eso lo dejamos hasta aquí en este lugar. Y vamos a ir a Santiago. Santiago, poderoso Rey de la Gloria. Vamos a iniciar en Santiago 3, del 1 al 18. Ahí vamos a darle lectura, poderoso Rey de la Gloria. Santiago 3. Vamos a dar lectura solamente del 1 al 4, nada más para iniciar, y luego oramos y ya pues de ahí seguimos. Amén. Poderoso Rey de la Gloria. Así que nos ponemos de pie. Maravilloso el Señor. Santiago 3, del 1 al 4. Le damos lectura. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Amén. Le damos gloria a Dios y vamos a orar que sea Él hoy esta noche glorificándose en nuestra vida. Amén. Amén, Padre amado, que sea en el cielo, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Padre eterno, por este momento, por este día, Padre, que nos regalas, que nos das, Señor, para honrarte, para glorificarte a ti, Señor amado mío, Padre. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, Padre, en la enseñanza, Padre, de hoy este día, maravilloso Rey de la Gloria. Te pido, Señor, que tú que eres grande y eres maravilloso y eres poderoso, Padre, nos ayudes, Padre eterno, Señor amado mío, Padre, a comprender y entender tu maravillosa verdad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amado, pon ese carbón encendido, Padre, en mis labios, Señor amado mío, para poder, Padre, enseñar tu palabra conforme a tu verdad, conforme a tu propósito, Señor. Y te pido, Señor amado, que así, Señor amado mío, nos des guía a cada uno de nosotros, Padre, el buen entendimiento de tu verdad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amén. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por esta maravillosa palabra que Él nos regala, que Él nos da. Recordemos que es todo un complemento de todo lo que hemos venido estudiando, que es apartando de nuestra vida el fruto malo y dejando los frutos buenos. Es sobre esta línea que seguimos hablando, y para esto tomé Santiago, que es una de las, digamos, del mensaje de Dios, que es muy eficaz en este lugar para poder comprender y entender su verdad y lo que el Señor realmente quiere para nuestra vida. En primer lugar, Dios quiere que nosotros en verdad nos sujetemos y caminemos conforme a su palabra. En primer lugar, como nos ven, vemos en ese lugar ahí, le habla primero a las personas que quieren enseñar. Las personas que quieren enseñar o que quieren, digamos, tal vez trabajar al frente de un ministerio, ¿no? Y ser, digamos, personas que lleven la palabra de Dios. No está mal, es correcto. El Señor nos ha llamado. Él dice que en su palabra, Él edificó, Él es el que formó, como dice en su palabra, formó de pastores, evangelistas, maestros y profetas para la edificación digamos, de la iglesia. Entonces, es bueno. Lo único que aquí el apóstol Santiago nos habla de esta manera en este lugar. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué mayor condenación? Si alguien que enseña la palabra, si alguien que entrega la palabra y no camina conforme a la verdad, sabe que recibirá mayor condenación si se desvía. Por eso mismo el apóstol Pablo también dijo: no sea que yo, siendo heraldo de la palabra, o sea, anunciador de la palabra, o el que hablo la palabra, el que anuncio la palabra, no sea que yo vaya a perderme o me desvíe del camino y sea yo el que me vaya yo a perder.
Entonces, por eso es que aquí no dice, no se hagan mucho maestro. ¿Por qué? Lo que está tratando de decir en primer lugar, que nosotros si vamos a hablar, hablemos correctamente. Que no nos hagamos muchos maestros sobre lo demás, creyendo que nosotros, digamos, lo que nosotros decimos es así y que nadie más nos puede dar una mejor enseñanza, un mejor concepto, un mejor entendimiento de la palabra de Dios. No, nosotros igual como hijos de Dios tenemos que ser humildes, tenemos que comprender y entender que realmente no conocemos toda la verdad. El Señor mismo en su palabra dice que hay cosas que Él nos revela y cosas que Él no nos revela. Por naturaleza sabemos lo que está escrito, mas muchas de las veces no tenemos a veces ese conocimiento profundo como mi hermano lo puede tener. Entonces, si yo no tengo ese conocimiento profundo como mi hermano lo puede tener, si yo di algún punto referente que va al mismo lugar, pero que no quedó muy entendido, viene alguien más y lo da con otras palabras diferentes, con más entendimiento, por la misma guía del Espíritu Santo. Entonces, yo en esa palabra yo tengo que aceptar que es el Señor. Y en esa área es que el Señor dice, o sea, que no nos pongamos sobre lo demás, en otras palabras. Que no nos sientamos mayores. En primer lugar nos habla a lo que enseñamos la palabra de Dios, porque esta misma conducta y esta misma enseñanza, tenemos este mismo ejemplo, tenemos que presentar tanto en primer lugar delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo y delante de los hermanos y las hermanas. Pero primero es delante de Dios. Si yo este concepto lo presento mal delante de nuestros hermanos, en el primer lugar que yo lo presenté mal es delante de nuestro Dios. Entonces a Él primero le fallé antes que a ustedes. Eso es la verdadera razón y la verdad de la palabra de Dios. Y sigue diciendo ahí en el 2 dice, porque todos ofendemos, ahí se pasa a ese lugar, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, en esta manera hay que reconocer que todos ofendemos, que no creamos que nosotros no ofendemos, que tenemos siempre la razón, que no nos equivocamos. No, todos ofendemos, pues en su palabra. Y dice, si alguno no ofende, dice en palabra, este es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo su cuerpo. Pero es difícil y es imposible que uno no ofenda. Uno ofende con sus malas actitudes, uno ofende con la manera de hablar, uno ofende en la manera que uno se expresa, uno ofenda sin darse cuenta, uno ofende a veces sin darse cuenta. Con una mirada. Como la semana pasada que le miré algo fuerte a Eric. Ustedes vieron que eso fue una ofensa. Tal vez yo como que diciendo, no lo ofendí, estoy tratando, ¿no? Digamos, de ver lo que estaba pasando, ¿no? Pero ustedes vieron mi actitud, vieron mi semblante. Entonces, en esa, como dice uno, a veces uno cree que no está ofendiendo, pero con nuestra actitud y con nuestra mirada uno ofende. Uno ofende. Entonces, a eso me refiero. Entonces, tal vez como dice aquí, que no ofendemos de palabras, pero ofendemos con nuestra actitud, con nuestra mirada. Entonces, de todo eso hay que, digamos, debemos tener cuidado, y como seres humanos se nos va y de repente no se da uno cuenta, y cuando uno ya se dio cuenta y ya reaccionó uno, es porque ya hizo uno un daño ahí en el corazón, y eso es la verdad. Por eso todo el tiempo uno tiene que ir delante del Señor y presentarnos delante de Él y pedirle perdón, digamos, por lo que uno hace, porque si uno no va y no le pide perdón a Dios, o cuando nos dicen esto y uno no les pide perdón por haberlo ofendido, entonces no estamos bien delante del Señor, estamos mal delante del Señor. Por eso, esos son los malos frutos que nosotros cargamos. Es un tipo de fruto que hay en el corazón y tenemos que reconocerlo para arrancarlo. Dice en el 3, dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Amén.
todo, digamos, en otra palabra, lo que el Señor trata de decir, nosotros podemos, digamos, hacer obedecer a cualquier animal, a cualquier bestia. Domamos a las bestias. La gente doma a los delfines, incluso animales tan grandes, y los doman y juegan con ellos. Domamos a los caballos, como dice aquí, las naves, los barcos tan grandes, y solamente con un pequeño timón se gobierna, o sea, se conduce, en otra palabra. Pero sin embargo, como dice aquí la palabra, nuestra lengua que está en nuestro miembro, es difícil de que la gobernemos. Es difícil de que podamos nosotros hacer quieta la lengua, porque de una y otra manera siempre hablamos. Siempre hablamos. Entonces, es por eso que es muy difícil. Pero si nosotros no refrenamos esta lengua, es algo peligroso. Lo vamos a mirar ahí mismo, como dice en el 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ahí lo dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. La lengua está, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén, poderoso Rey de la gloria. La lengua es muy pequeña, como dice, un fuego tan pequeño que puede encender un bosque tan grande. Y así es la lengua. La lengua, nuestro miembro, es algo pequeño. Es algo pequeño. Pero dice que contamina. Como dice aquí, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Eso es la lengua. O sea, ¿por qué un mundo de maldad? Miren, aquí entre nosotros, con la lengua podemos decir unas cosas, otras cosas, y luego entre tantas palabras empieza el mal pensamiento, empieza la maldad, empiezan las malas actitudes, solamente por el hablar nada más, el hablar mal, el no hablar adecuadamente, todo eso. O sea, la lengua puede interpretar cualquier palabra, cualquier pensamiento, lo interpreta y lo habla y lo dice. Ahora, aquí entre nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos comprender y entender que no somos perfectos, y vamos al Señor y le pedimos perdón, y le pedimos perdón a nuestros hermanos y todo eso, y incluso a la gente, digamos a la gente del mundo, porque sabemos que Cristo nos ha cambiado y nos ha hecho diferente. Tratamos de apagar ese fuego del corazón, esa ira, ese coraje, es todo eso. Sin embargo, los que no conocen la palabra de Dios, por medio de la lengua se hacen las guerras. Los gobiernos, ¿por qué se pelean? ¿Por qué tiran bombas? Si fueran mudos, no pudieran hablar y no tiraran bombas. Si fueran mudos, los terroristas no pudieran, digamos, no pudieran, digamos, hablar y comunicarse para hacer algo. Entonces les costaría mucho. Pero como no son mudos, tienen lenguas, entonces por medio de la lengua es que empiezan la guerra, empieza el pleito, empieza todo. Es lo que lo hace todo. Por eso es que dice que inflama la rueda de la creación. La lengua es lo que hace todo, el hablar. Por eso el Señor, para nosotros, Él quiere que en una totalidad nosotros podamos, digamos, refrenarla. Y es real que hemos aprendido a refrenarla. Ahora, lo que tenemos que entender es tener cuidado de no, digamos, de no hablar cosas que nos pueden dañar en primer lugar a nuestra propia vida. Miren, porque sabemos que todo lo que va para allá viene para acá. Todo lo que decimos para allá viene para acá. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros decimos algo, digamos, de alguien, ese alguien de quien hablamos va a escuchar, y después esas palabras van a venir de retroceso hacia mí. Y entonces yo voy a ser el ofendido. A mí me van a ofender porque yo ofendí primero. Por eso es que es necesario que nosotros no, digamos,
no vivamos, digamos, dándole, digamos, ligereza a la lengua, soltando la lengua, que nosotros hablemos, porque como dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que así se va a inflamar en el infierno, hablando, digamos, de las personas que se desvían del camino o la humanidad natural. Aquí el apóstol Santiago, este lenguaje o este mensaje fue directo a todo el mundo, no simplemente a la iglesia, sino esto fue para todo el mundo. Por eso es que dice, así se va a inflamar en el infierno. Obviamente nosotros sabemos que hemos aceptado a Cristo, hemos aceptado su verdad, su palabra, y con luchas cada día luchamos por salvarnos, por ser diferente. Sabemos que Dios tiene misericordia de nosotros, pero Él nos da este aviso que así se va a inflamar, dice en el infierno la lengua, como dice en este lugar, dice, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, la misma lengua es inflamada por el infierno. Entonces, si digamos, como dice en su palabra, si nosotros no permanecemos en el Señor, cada persona que se desvía del Señor y que sale del camino del Señor, siempre va a tener debates con los hijos de Dios allá afuera. Siempre va a tener lo contrario, siempre va a decir, no, yo conozco la palabra, yo fui evangélico, yo esto. Sí, pero ahora anda haciendo sus cosas malas allá afuera. Ahora anda hablando en contra, digamos, de la palabra de Dios y pues pisoteando la palabra de Dios. Por lo tanto, si una persona se aparta del evangelio, obviamente también cae en el infierno, porque eso dice la palabra de Dios. Que juntamente digamos, con el hipócrita está su parte del impío, incluso el impío dice, el impío es el que está dentro de la iglesia, pero que nunca cambia. Ahora imagínate la persona que se fue y que ya no está, ese es el hipócrita que dice el Señor, que fue antes, antes defendió la palabra de Dios, pero ahora se devolvió en contra de la palabra de Dios, por eso es un hipócrita, conforme a la palabra del Señor. Entonces, como dice aquí, pues esa lengua que no se refrena, esa lengua que no aprende a caminar conforme a la verdad de Dios, se va a quemar en el infierno. Amén. Sigue siendo ahí en el 7 dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doman y ha sido domado por la naturaleza humana. O sea, todo se doma, todo ha sido domado. Pero sin embargo, nuestra lengua no se puede domar, es difícil. El único que puede ayudarnos a refrenar y domarla es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Ofreciéndole nosotros nuestra voluntad a Él, que ya no sea mi voluntad, sino que sea la voluntad de Él. Por eso venimos nosotros a Él, porque nosotros sin Cristo no podemos detenernos. Por eso es que dice su palabra, sin Cristo no podemos hacer nada, pero con Cristo somos más que vencedores. Es el único que nos puede ayudar. Sigue siendo en el 8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, ahí lo dice. Todos los animales del mar, del campo, pueden ser domados, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Eso es la lengua, lleno de veneno mortal. Por eso de la gloria. ¿Por qué lleno de veneno mortal? Porque todo lo que hablamos, digamos que no es bueno, obviamente hablando lo que es malo, es para matar, es para quitarle la paz a una persona, es para quitarle la alegría o el gozo. Eso es la realidad. Cuando alguien habla algo de nosotros, nos sentimos tristes, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué están diciendo eso de mí? O si algo verdaderamente yo sí hice mal, entonces si luego se dice, se habla por allá de lo que yo hice, obviamente me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque me voy a sentir de que vieron una sola cosa y ya me están criticando. O sea, entonces es lo mismo. No es que estén hablando una mentira o algo, sino que están criticando la parte. ¿Por qué? Porque no es una palabra que va a ser de ayuda, sino es una palabra de extensión y con más palabras anexadas, con más palabras puestas. Entonces, por eso es que ya se convierte en un mal más grande. Y entonces el que cometió el error se siente mal. ¿Por qué?
porque podemos hacer muchas cosas buenas, pero con una mala que nosotros hagamos, si se escucha, después uno se siente mal. ¿Por qué? Porque uno dice, hice una sola cosa y ya se supo, ya se dijo, y ahora ya me miran de una manera distinta y diferente. Cuando nos miran distinto y diferente, uno se siente mal. ¿Quién no ha sufrido eso? Todos lo hemos sufrido y todos sabemos que es así. Por eso es que nosotros tenemos que, digamos, tener cuidado, porque si nosotros no podemos, digamos, domar nuestra lengua, es un veneno mortal, y ese veneno mortal va a hacer daño. Tal vez a veces nosotros estamos contentos, estamos felices, pero de repente escuchamos de que alguien dijo algo de nuestra vida, nos duele nuestro corazón, y quieramos o no, sí, nos quita por ese momento la paz o la alegría, quieramos o no, aunque sea unos minutos, unos segundos, unos momentos, al ponerle atención y al escucharlo, uno pues ya se siente mal, uno dice, ¿y por qué lo dijo? O bueno, sí fue así, pero uno ya quiere decir la verdadera realidad de lo que pasó, pero otra vez para tratar de explicar eso es una complicación. Y a veces, para tratar de explicar eso, que ya se convirtió en una complicación, ya lo único que nos queda es callar, es estar silencio. Porque la única manera de apagar el fuego es quedarnos silencio, no hablar más. Si uno habla más, eso se sigue extendiendo. Viene de allá para acá y de aquí va para allá y sería algo que no se termina. Por eso es que mejor es quedar en silencio y de esa manera refrenamos la lengua, de esa manera, digamos, ya domamos la lengua. Como dice la palabra de Dios, dice en el 2 que dice, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. De refrenar todo el cuerpo, de que no vamos a ir allá y reclamar o hacer más cosas. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos tranquilos, que no hagamos, digamos, algún tipo de palabras en contra de lo que nos dijeron. Es mejor callar, es lo mejor que podemos decir, es lo mejor que podemos hacer. Si al caso tratamos de explicar algo, pero que sea honesto, que sea verdadero. Si no es honesto, pues realmente eso trae más mal, eso trae más maldad a nuestra vida. Y es un fruto de maldad, como dice la palabra del Señor en este lugar, dice, y así, dice, y ha sido domado por la naturaleza humana, o sea, los animales, hablan los animales ahí. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Dice, llena de veneno mortal, por eso Rey de la Gloria. Y es verdad, porque por la lengua es que la gente se mata, como estaba yo diciendo, por la lengua, por hablar, digamos, cosas, por provocaciones, por todo, están las guerras, todo lo que se levanta en el mundo. Y sigue diciendo en el 9, dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. Cuando una persona todavía no cambia, es obviamente que si nos damos cuenta, el apóstol Santiago estaba hablando como una iglesia nueva que aún no había cambiado y obviamente en la iglesia siempre habemos nuevos. Y aún personas, como sabemos, que llevan más de 2 años, que llevan entre 5 y 10 años, 15 años, 20 años, y a pesar de ese tiempo aún no han podido cambiar su manera de vivir. Aún hacen tantas cosas, preguntan, hablan, dicen y se excusan con mentiras, se excusan con, digamos, dirigirse hacia nosotros con palabras ociosas, como dice la palabra de Dios, con palabras deshonestas, de que se habla a veces, porque no han cambiado su vida a pesar de que llevan muchos años. Pero esto es lo que el Señor nos dice en este lugar. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y eso es lo que sucede, lo que pasa. Eso es lo que realmente Dios quiere que su pueblo deje de hacer. ¿Por qué?
porque obviamente todos sabemos y todos conocemos al menos una persona que conozcamos y que conocemos o que sabemos que lleva 20 años, que lleva 10 años, que lleva 15 años y que nos damos cuenta que a pesar de ese tiempo no ha cambiado su vida, no ha podido ser diferente. Ahora yo digo, uno entendiendo la verdad de Cristo, uno se los pasa a las personas que son nuevas, que tienen meses, que tienen un año, hasta 2 años, o máximo hasta 5 años, porque hay personas que no van seguido a la iglesia y que les cuesta cambiar. Pero después de eso, ya como dice el Señor, entre los verdaderos hijos, ni siquiera se tiene que escuchar estas cosas, dice en su palabra. Significa que nosotros tenemos que cambiar cada vez que nosotros vamos a la iglesia, vamos para cambiar, para entender la palabra del Señor. Por eso, nosotros entendemos que mientras uno todavía no tenga todo el conocimiento, el pleno conocimiento de la verdad de Dios, sabemos que va a haber muchos errores, pero estamos ¿para qué? Para alinear esos errores. Estamos ¿para qué? Para comprender y entender que nadie es perfecto, y mayormente los nuevos, mayormente los que tienen poco tiempo. Por eso es lo que nosotros debemos comprender y entender, que esto se tiene que llevar que poco a poco. Muchas veces Dios va a hacer el cambio de la noche a la mañana. Muchos van a tener un cambio radical de un momento a otro, pero hay muchos más que no, que hay que tener más paciencia, hay que tener más paciencia, más misericordia con ellos, como dice la palabra de Dios. Hay que tener más compasión. ¿Por qué? Porque comprendemos que mientras una persona todavía no cambia, necesita más ayuda, más apoyo, más entendimiento, que alguien lo escuche. Eso es la realidad. Eso es la realidad. Por eso, mientras las personas van, digamos, de vez en cuando a la iglesia, o no van muy seguido a la iglesia, les es más difícil de que cambien. Por eso, Rey de la Gloria, nosotros tenemos que comprender y entender esa palabra del Señor y saber que tenemos que ir de gloria en gloria, como dice su palabra, de aumento en aumento, de poder en poder. Que cada día nosotros vayamos haciendo un cambio, tal vez un cambio menor, un paso más, una escalerita más, un escalón más, pero que siempre vayamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Dios nunca quiere que nos estanquemos, que nos quedemos en un lugar, o que si ya subimos una escalerita, no quiere que nosotros bajemos para abajo, sino que quiere que nosotros vayamos más hacia arriba, subiendo cada día, cambiando nuestro ser, siendo diferente cada día, comprendiendo y entendiendo, teniendo misericordia y teniendo compasión también de los demás. Eso es la palabra de Dios, eso es lo que Él quiere para cada uno de sus hijos. Y sigue diciendo, ahí en su palabra dice, de manera, dice, de una misma, vamos a leer todo el 9 y el 10 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice, de una misma boca producen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahí lo dice claro. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, no podemos, digamos, con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecir a los hombres que son a imágenes del Señor. No podemos hacerlo. Porque en la iglesia cuando nosotros vamos a bendecir. Cuando nosotros damos aplauso con la mano, bendecimos también. Pero cuando nosotros cantamos alabanzas, bendecimos a Dios cuando cantamos alabanza. Cuando nosotros decimos amén, bendecimos a Dios. Cuando nosotros decimos gloria a Dios, bendecimos a Dios. Cuando nosotros oramos, bendecimos a Dios. Cuando nosotros alabamos, bendecimos a Dios. O sea, con esta lengua que nosotros bendecimos a Dios en la iglesia, no debemos maldecir a los hombres que son semejante a Dios, semejante a Dios. No podemos maldecir a los hombres, como dice en su palabra, dice,
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahí lo dice claro, no debe ser así. Debemos traer un cambio, debemos cambiar nuestra manera incluso de expresarnos, de hablar con nuestros hermanos. A veces es verdad que a veces hablamos un poco arrogantes, un poco fuerte, a veces que hablamos de una manera, una actitud no adecuada, pero sin embargo el Señor quiere que nosotros tengamos una actitud de paz, de mansedumbre, de pacificador. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos, digamos, un semblante como una comunicación de esa manera, una comunicación de ternura. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Por eso dice, hermanos, esto no debe ser así. Dice en el 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Así como los frutos no pueden producir, digamos, un fruto diferente que no sea de él. Como los árboles, como lo dice aquí, las uvas, no puede producir, digamos, otro fruto que no sea uva. De una misma fuente no puede salir, como dice aquí, agua dulce o agua amarga. No puede salir de una misma fuente dos cosas, en otra palabra, dos tipos de agua. Dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada o agua dulce, agua salada o agua dulce. Son cosas distintas, diferentes. Entonces, nosotros igual de la misma manera, no podemos hablar maldiciones. No podemos hablar maldiciones y no podemos hablar bendiciones. De una misma boca. La boca que antes hablaba maldición ya fue cambiada. Tiene que ser cambiada por Cristo Jesús. Ahora esta boca tiene que hablar ¿qué? Solamente bendición. Para alabar al Señor, para glorificar al Señor, para hablar con palabras honestas delante de nuestros hermanos. De esa manera nosotros vamos a hablar bendición. Bendición significa todo lo que es bueno. Eso es bendición. Bendición. Por eso es bendición, que es todo lo que es bueno. Todo lo que es bueno. Y maldición es mal. Todo lo que es mal. Todo lo que está mal. Por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es, como dice su palabra, hacer todo bien. Todo lo bueno. Hablar todo lo bueno. Todo lo que se pueda y que sea bueno. Todo lo que es malo, desecharlo. Si es un pensamiento de mal, un sentimiento de mal, nosotros tenemos que desecharlo desde el corazón. Tenemos que callar y no pronunciarlo. Hay veces que tenemos que cerrar mejor la boca y decirle al Señor que nos arranque ese mal. Hay veces que cuando estamos conversando, que estamos a veces intercambiando palabras y de repente son acuerdos o son aclaraciones. El enemigo está ahí para tirarnos dardos en nuestra mente y vienen palabras a nuestra mente que quisiera uno expresar, pero si sabemos que ese pensamiento es un pensamiento de malo, es una palabra no adecuada, es el momento para nosotros reprenderlo y echarlo fuera y no pronunciarla, porque sabemos que esas palabras ya no están en nosotros. Sin embargo, vienen de afuera a nuestra mente. Por eso dice el Señor, que no marquinemos a Satanás, que no marquinemos la acechanza del diablo. O sea, que tengamos cuidado de que Satanás nos tira dardo. Y si nosotros tomamos ese pensamiento, ¿es para qué? Para encender el fuego, para encender la calor. ¿Para qué? Para que empiece un pleito. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado con todo eso. Sigue diciendo en su palabra, en el 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Demuestre por la buena conducta sus obras. Demuestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí está, en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos
amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ahí está, animal y diabólica. ¿Qué significa? Que estas actitudes es del diablo, pues es animal y diabólica. Viene de Satanás, digamos estas actitudes. Por eso es que dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Dice, muestre por la buena conducta de su obra en sabiduría, dice, en sabia mansedumbre. O sea que si en verdad, digamos, conocemos la palabra, si en verdad somos cristianos, si en verdad somos hijos de Dios, si en verdad hemos aprendido a todo lo que es de Jesucristo, entonces tenemos que demostrarlo por nuestra sabia conducta, ser sabio con una buena conducta de mansedumbre, de mansedad, o sea, de calma, de tranquilidad. En otras palabras, eso es lo que nos está diciendo, que con una actitud calmada es lo que realmente está hablando. Dice, pero si tienes celos amargos, dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No nos jactemos si en nuestro corazón hay celos amargos. Hay celos amargos, dice, en vuestros corazón. Por eso, si hay algo en nuestro corazón, nosotros tenemos que desecharlo. Tenemos que mejor enmudecer y no hablar, callar para que todo ese mal. Miren, si nosotros dejamos de pronunciar la palabra, aunque lo sienta uno en el corazón, aunque esté en el corazón, aunque ya está a veces para pronunciarlo, pero si nos frenamos y no lo decimos, mientras menos pronunciemos esa palabra, esas palabras malas, se van a ir saliendo, se van a ir. ¿Por qué? Porque lo resistimos. Eso es resistirlo. Eso es que resistirnos a no decirlas, a no hablarlas. Mientras menos las pronunciemos, se van ¿qué? A ir fuera de nuestra vida, a ir fuera de nuestro ser, porque lo estamos resistiendo. Esa mala palabra, lo que hay en el corazón. Dice, no os jactéis, o sea que no nos jactemos, digamos, como de ser verdaderos, si no somos. Dice, no jactéis, dice, ni mientas contra la verdad, porque si nosotros hablamos, entonces, digamos, decimos que somos verdaderos, que no cometemos estos errores o algo, entonces estamos en contra de la verdad, mintiendo en contra de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Entonces estamos mintiendo en contra de él primero, antes que de mentir a nuestros hermanos. Y dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, esa sabiduría, dice, esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eso es la verdad. Dice, no es la sabiduría que desciende de lo alto, o sea, no es de Dios, pues. Eso es la verdad, sino terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría no completa, en otras palabras. Es una sabiduría acomodada a mi propia manera, o a mi propia defensa, o a como yo lo quiero hacer sonar, o esconderme atrás de esa sabiduría animal y diabólica. Significa que no soy sincero. Eso es la verdad. Por eso, esa no es la sabiduría de lo alto. De esta manera, hace un buen tiempo me recuerdo que estábamos hablando con uno de los hermanos. Él estábamos llamando la atención porque no había hecho algo correcto, que ya se le había dicho que no tenía que hacerlo, pero no lo hizo como tenía que hacerlo. Y no era la primera vez que se había desviado. Entonces ya estábamos hablando con él de la realidad, lo que se tenía que hacer. Y le estábamos hablando un poquito serio, pues fuerte. Y luego llega una hermana y dice, pero ¿por qué le hablan así? Ustedes no tienen sabiduría. Dice, así no se habla, así no se dice. No tienen sabiduría. Pero estábamos hablando con la sabiduría del Señor, conforme a la palabra escrita en el Evangelio de Pablo en Corintios. Entonces estamos hablando conforme a lo que está escrito. Todo lo que es de Dios, que no es para excusarnos, que es para una realidad y que está escrito, eso es verdadero.
Pero si nosotros vamos a decir, no, ustedes no tienen sabiduría, porque eso no es amor o eso no es esto. No, entonces estamos ¿qué? Defendiendo lo indefendible. Y entonces esa es la que supuestamente decía que no teníamos sabiduría, era la que estaba trayendo ¿qué? Una sabiduría que no venía del cielo, terrenal y diabólica. ¿Por qué? Porque quería que nosotros tuviéramos como que tuviéramos compasión de una manera distinta, o que tuviéramos, o como que no le dijéramos nada por el error cometido. Pero realmente no era de esa manera. Cuando uno ama a la persona, uno tiene que hablarle la verdad de lo que se desvía. Solamente para eso, como dice el Señor, que si alguien cayó hay que levantarlo. Hay que levantarlo, hay que animarlo, pero también tenemos que, como naturalmente, como se dice, jalarle sus orejas, pues hablarle claro la realidad de lo que es. De que si una persona sigue así, pues no tenemos que ser claro, hermano, no vas por buen camino, te estás desviando, estás, digamos, siendo un mal ejemplo para los demás que vienen. Eso es correcto, hacerle ver su verdad, como dice la palabra del Señor, solamente por esa razón. No es ofenderlo, es, digamos, hacer que él entre verdaderamente en una comprensión verdadera de que lo que está haciendo está mal. Eso es una verdadera sabiduría, pero no tratar de esconder o por quedar bien con la persona, decir que eso no se debe hacer, porque entonces estamos que prácticamente guiándonos por lo terrenal, como dice la palabra del Señor, por una sabiduría terrenal de resentimiento y sentimiento. Y eso es lo que desagrada a Dios, que nos dejemos llevar por los resentimientos. Eso es lo que nosotros no debemos, digamos, dejar en nuestro corazón. El resentimiento nos daña, nos hace daño a nosotros mismos. Sigue diciendo ahí en el 15, ¿no? Dice, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y dice en el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí está. Bueno, sobre la gloria. Por eso lo que realmente debemos reprender es esto. La obra perversa, solamente podemos, digamos, hablar verdaderamente fuerte en ocasiones que sean fuertes, que sean, digamos, especiales. De otra manera, porque, digamos, vamos a hablarle fuerte a una persona cuando está bien delante del Señor. Dice ahí, porque donde hay celos y contención, allí hay, dice, perturbación y toda obra perversa. O sea, hay mentes que se perturban y hay perturbación en la plática, en el concepto de la verdad y todo por causa de estas obras perversas, como dice la palabra del Señor. Lo que se marquina mal, lo que se desvía del Señor, la palabra que se tuerce, la palabra que ya no es correcta. En esa hay turbación y toda obra de perversidad. Y dice en el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En paz para aquellos que hacen la paz. Ahí lo dice claro. Para los que hacen la paz, no el que está haciendo ¿qué? Un desvío de su vida o cometiendo errores, no, sino que para el que camina en paz del Señor. Y ahí en el 17 de ahí empieza, donde dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, verdadera delante del Señor. Dice, después pacífica, o sea, en paz, pacífica y amable, benigna, o sea, sabemos que le dije que la palabra benigna significa también amorosa o tierna, o sea, con ternura, igual con, significa igual con piedad, todo eso. Dice,
llena de misericordia, dice, y de buenos frutos, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es la verdad, eso es la verdadera palabra. En la verdadera palabra no hay hipocresía. Significa que a una persona le va uno a hablar con la verdad en sus errores, si es que hay un error, con la verdad en sus errores, sin hipocresía. Porque si yo estoy viendo la maldad y yo hipócritamente voy y digo, no te preocupes, Dios es bueno, Dios es amor y Dios nos ama, y Dios ama al pecador. Sí, nos ama, pero aborrece la maldad, como dice su palabra. Dios nos ama, pero aborrece lo que estamos haciendo. Dios nos amó desde el principio, pero aborrece nuestra maldad. Entonces, eso ya sería que una hipocresía, que uno sabiendo la verdad que está mal y que uno vaya y le apapache la maldad o su pecado a un hermano, a una hermana. Entonces, allí es una parte de una hipocresía de no querer quedar mal o no querer, según yo, hacerlo sentir mal a mi hermano. Pero cuando uno va y le habla con mansedumbre, con la verdad, verdaderamente con la palabra, aconsejándole, hablándole bien, eso no está mal, eso es correcto delante del Señor. Es hablarle con la verdad, como dice aquí en su palabra. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así es en su palabra. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Eso es lo que el Señor nos pide y nos manda. Nosotros no podemos, digamos, andar encendiendo o prendiendo fuego. Nosotros tenemos que, como dice ahí, hacerlo todo en paz. Sembrar el fruto de la justicia en paz para los que caminan en paz. Y lo dice bien claro, para los que caminan en paz. No podemos, digamos, tratar con la misma pasibilidad al hombre que viene, digamos, a hacer males o que no se sujeta a la verdadera palabra de Dios. Ahí es diferente. Allí el Señor nos habla claro y nos dice que tenemos que reprender a eso. Incluso en el libro de Corintios, como digo, el apóstol Pablo le dice a uno, le manda ahí a la iglesia decirle, con aquel perverso ni aún se junten, ni le digan hermanos. Dice, no es que yo no digo que no le, dice, no le digan hermano a los borrachos. Y dice, no es que yo no digo que no se junten con las personas borrachas de allá afuera. Dice, no se junten con aquel que se dice que es cristiano y que está dentro de la iglesia y es borracho. Con ese es que digo que no se junten. Dice, y a ese es que les digo yo que ni siquiera le digan hermano. Dice. Y luego por ahí mira un pecado más fuerte y dice, por lo tanto, dice, quítenme a ese perverso del en medio. Esas eran las palabras del Señor. O sea, porque uno tiene que entender y comprender que la sabiduría es una sabiduría que en cada lugar tiene su propia manera de hablar, en cada lugar tiene su área de cómo nosotros tenemos que expresarlo. No podemos, digamos, dejarnos llevar a una ligereza. Amén. ¿Por qué? Porque reconocemos que el Señor es el que conoce todo nuestro ser y en Él no hay engaño. No hemos terminado, nos falta algo más. Pedro. Primera de Pedro, del 1, 24 y 25. Y Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Se me olvidó dárselo del principio. De todo lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. La razón es por lo que viene aquí en Pedro ahorita. Esa es la razón. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Y luego 2 al 10. Ahí mismo se sigue. Y ahí dice su palabra, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria
del hombre como flor de la tierra. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso, Rey, la gloria. Es la razón porque nosotros tenemos que desechar y cambiar nuestra manera de vivir y sacar todo lo malo. Porque así es, somos como la hierba, como dice aquí la palabra. O sea, pronto pereceremos. Y si nosotros morimos con estas actitudes, con estos pecados, con esta manera de ser, de vivir, ¿a dónde vamos a ir? Por eso, dice, porque toda carne es como hierba, dice, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso tenemos que vivir conforme a la palabra, porque la palabra la palabra no se pierde, la palabra permanece para siempre, pero la hierba y toda la gloria de este mundo, como dice, la flor se seca. Así es la vida del hombre, que el hombre va a perecer, el hombre va a morir un día. Sin embargo, la palabra de Dios va a permanecer. Si nosotros permanecemos en la palabra, en la verdad de Dios, como dijo el Señor, el que permanece, dice, en mi palabra, dice, este llevará mucho fruto, porque permanece en la palabra de Dios. Y dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, aunque este cuerpo muera y todo, pero al permanecer en la palabra de Dios, tenemos la vida eterna, por la palabra de Dios que permanece eternamente en nuestro corazón y para siempre. Y sigue diciendo ahí, dice, y esta es la palabra que por el evangelio y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ahí lo dice claro. Tenemos que desechar todo este mal que hay en nuestro corazón. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Todas las detracciones, pues todas las cosas malas que salen, que son similares a todo esto. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. De esta manera, como dice aquí, tenemos que desear la palabra de Dios. O sea, desearla es quererla, tener la verdadera verdad de Dios en nuestro corazón, buscarla. Lo mismo cuando uno tiene hambre, uno seca, uno busca comida. Así tenemos que buscar la palabra. Por eso dice, deséala como un niño recién nacido. Dice la leche espiritual no adulterada. O sea, que no sea una palabra, digamos, a nuestra propia manera, o una palabra que se escuche bonita, pero que no haga nada a nuestra vida. Una palabra no adulterada. No podemos adulterar la palabra. Lo que el Señor dice, eso es. Dios no se hace responsable de las cosas que Él no dijo. Por eso es que decían los profetas, ellos dicen, Dios dijo, y yo no dije, dice. No estuvieron mi secreto, no hablaron conmigo. Yo no los mandé, dice el Señor. Yo no hablé, y ellos dicen que yo hablé. O sea, Dios no se hace responsable de lo que Él no habló y no mandó a hacer. Él se hace responsable de su palabra que nos dijo que nosotros teníamos que hacer. De eso, Él la respalda y Él dice, sí, es mi verdad. Yo la dije y es lo que quiero que cumplan. Eso es lo que realmente nos dice el Señor. Él quiere que nosotros cumplanos su verdadera palabra, lo que realmente está escrito, no la palabra adulterada, no la palabra, como decimos a veces, que es como paño tibio, como agua tibia, que cae bien al cuerpo. No, esta tiene que ser una palabra, que sea una palabra que tiene que ser fuerte para quitar lo mal, como para cocinar la buena comida, con un buen hervor, y no como dicen en El Salvador, no recalentado o ensancochado, como lo dicen ellos, ensancochado, sí, sino que tiene que ser verdaderamente la palabra. Dice
para que por ella crezcáis para salvación. Dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si has gustado la benignidad del Señor. Benignidad, si has gustado el amor, la ternura de Dios, la bondad de Dios. Eso es lo que significa benignidad. Encierra varias cosas la palabra benignidad. Si es que nos ha gustado el amor de Jesucristo, la compasión que Él ha tenido, su bondad, su misericordia, su ternura que ha tenido con nosotros. Sigue diciendo ahí mismo, dice, acercaos a Él, piedra, dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificadores, como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Eso que el Señor quiere, que nosotros verdaderamente seamos verdaderamente de Dios, como dice en su palabra. Tenemos que ser espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesús. Cuando nosotros obedecemos la palabra y caminamos conforme a su verdad y luchamos por edificar la vida, luchamos por sacar todo lo malo que hay en nuestro interior, entonces somos aceptables a Dios. Entonces es que verdaderamente Dios acepta nuestras alabanzas, nuestra adoración, porque Él sabe que somos aceptables a Él, que Él ya vio en nuestro interior que verdaderamente luchamos por cada día cambiar, por cada día ser diferente. Ahí el Señor se glorifica. Cuando nosotros somos débiles, las cosas que no podemos cambiar, las cosas que no podemos arrancar, Él dice en su palabra, en la debilidad del hombre yo me glorifico, porque las cosas que luchamos por cambiar, Dios lo sabe, y Dios viene a arrancar ese mal y darnos fortaleza. Sigue diciendo ahí, por lo cual también contiende la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Por eso de la gloria. Creer en Jesucristo, ya sabemos todos, es creer en su verdad, creer en su palabra. Ahora, no simplemente es creer y ya, es creer y aceptarla en nuestro corazón, recibirla, hacerla, vivirla. Eso es verdaderamente el lenguaje, creer en Él, es totalmente con todo. Tenemos que creer en el Señor. Y como dice, no seremos avergonzados, porque como dice, el día que van a estar en el gran trono blanco, entonces dice, muchos van a resucitar, ¿para qué dice? Para vergüenza. Pero sin embargo dice que no seremos avergonzados si nosotros caminamos conforme a la verdad. Sigue diciendo ahí mismo, para vosotros, pues los que crees, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Poderoso Rey de la Gloria. Cuando una persona no quiere entender y no quiere obedecer, entonces tropieza en esa misma piedra que es Jesucristo. ¿Qué significa tropezar? Que Él quiere hacer sus cosas, pero también mira la palabra. Y como no entiende y no obedece, cae en pecado, cae en maldad, tropieza con la piedra que es Jesucristo y cae en pecado. Por eso es que dice que tropieza en la piedra, como dice aquí, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, dice, a lo cual fueron también destinados. Porque cuando una persona es desobediente y no acepta la verdad de Cristo y no quiere cambiar, entonces pues es destinado a ser a la perdición. Como dice en su palabra el Señor, el que cree en Él será salvo. El que no creyere en Él, dice,
la ira de Dios está sobre él, porque no ha creído en él. Eso dice Juan. La ira del Señor está en el que no cree en él. Significa pues que va a perecer, que va a perder la vida espiritual, la vida eterna. Eso significa. Sigue diciendo ahí en el 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Allá nos habla a todos los que hemos aceptado la palabra de Dios y que queremos vivir conforme a la palabra del Señor. Dice, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Poderoso Rey de la Gloria. Este es el propósito que tenemos nosotros aquí en la tierra, de ser linajes verdaderamente escogidos de Dios. Y como dice aquí en su palabra, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Eso es el propósito de nosotros, que Dios nos llama, que Dios nos rescata, que Dios nos prepara. Dios quiere que nosotros tengamos un ejemplo verdadero para anunciar las virtudes de Él, para anunciar su verdad. Eso es lo que Dios nos ha mandado, y como ministerio de evangelismo, eso es lo que nos toca a nosotros, vivir la verdadera palabra de Dios y ser fuerte en todo lo, digamos, en todo lo malo que nosotros podamos ver, en todo lo que se pueda levantar en nuestra vida, ser ejemplo de aunque se levanten críticas, aunque se levanten señalamiento, aunque se levanten cosas, ser fuerte, de que ser ese ejemplo de fortaleza, de que solamente caminando en esa fortaleza vamos a alcanzar nuestra salvación. Y eso es lo que los demás vienen y miran, que a pesar de lo que se pueda decir muchas cosas, o si algunas cosas nos hace falta, o no alcanzamos para ciertas cosas, pero aún así no abandonamos el evangelio de Dios, no nos dejamos llevar por otras cosas terrenales, o digamos, o por el dinero, que es la raíz de todos los males. No nos dejamos llevar porque padecemos y sufrimos. Pues mismo el Señor dice que nosotros tenemos que sufrir, que padecer también, que no todo, digamos, no todo lo que nosotros queramos a fuerza nos va a llevar a la vida eterna. Tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Un día el Señor nos va a bendecir. Un día Dios nos va a bendecir con lo suficiente que necesitamos para vivir en una plenitud también en este lugar. Pero de Dios depende si nos bendice o no nos bendice, porque lamentablemente mucha gente recibe su bendición y se aleja del Señor. Tiene dinero, tiene más tiempo para andar paseando y no hacer las cosas del Señor. Y muchas veces el Señor por eso no nos bendice, porque conoce nuestro corazón. Pero nos llamó para que nosotros anunciemos sus virtudes, que nosotros anunciemos cómo Él nos ha llamado. Dice, vosotros pues en otro tiempo que no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, pueblo de Dios. Dice que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Y así nosotros que hemos alcanzado misericordia, tenemos que seguir edificándonos en la palabra del Señor y ser ejemplo para muchos más que van a venir. No importa lo que se diga, lo que se hable, hay que ser fuerte. En todo lugar que nosotros le sirvamos al Señor, incluso desde el momento que venimos a los pies de Jesucristo, sabemos que tenemos muchos ataques, tanto espirituales como terrenales, como digamos de gente allá afuera, como de gente dentro de la iglesia, o de hermanos, o los que sí dicen ser hermanos también. Entonces siempre va a haber algunas incomodidades que va a haber en nuestra vida, pero a pesar de todo eso hay que ser fuerte y hay que seguir caminando. Eso es el propósito del Señor. El propósito de Dios es que ninguna de todas las cosas que vengan, que sea crítica, sea maldad, sean problemas, sean situaciones, sea habladuría,
que nada nos aparte del Evangelio de Cristo. Tenemos que ser fuertes en todo y saber perdonar y pedir perdón también cuando nos ofendemos, porque hay momentos que de repente pues pasan algunas ofensas y todo eso, y tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros y tratar de arreglar eso, como dice la palabra, que tenemos que nosotros primero que pedir perdón a nuestros hermanos si nos hemos enojado, si tenemos algo en contra de nuestros hermanos. Primero pedir perdón y después llevemos la ofrenda, porque si no, ni siquiera la ofrenda, y eso que es monetaria, no lo recibe el Señor. Cuanto más nuestras palabras de adoración, que son más directas a Él. Por eso es importante tratar de mantenernos limpios delante del Señor, es pedirle perdón a Dios y estar en paz con todos nuestros hermanos. Esa es la realidad. Amén. Amén. Así que hasta aquí hemos terminado con digamos, con la parte de este estudio, y vamos a seguir con ahora los frutos, pero los frutos del Espíritu. Ya lo conocen ustedes, ya saben, ya lo hemos hablado, pero vamos nuevamente a retomarlo, nuevamente los frutos del Espíritu Santo. Naturalmente, siempre se resaltan 7, pero en totalidad son 9. 9, aunque se resaltan solamente 7, que siempre la mayoría de la gente dice los 7 frutos del Espíritu Santo, pero realmente son 9. Son 9 en una totalidad. Amén. Así que eso está en Gálatas 5, por ahí está. Y eso es lo que vamos a estar checando para en la segunda enseñanza. Amén. Amén. Así que por el día de hoy es todo. Vamos a darle gracias y gloria a Dios por su maravillosa palabra, por su verdad. Amén. Poderoso el Señor. Maravilloso el Señor. Así que oramos. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Amén, Padre amado, que estás en el cielo, Señor. Te doy la gloria y la honra y las gracias, Padre, porque reconozco, Padre, que tú eres bueno y eres maravilloso y eres poderoso, Padre. Gracias por tu maravillosa verdad, por tu palabra, Señor. Gracias por este momento, Padre, que me regalas, Padre, juntamente con mis amados hermanos, a tu gran propósito y a tu gran verdad, Señor amado. Gracias, Padre, y te pido, Señor, que te glorifiques, Padre eterno, Señor, mi Rey glorioso, Padre, que tu palabra, Señor, cada día sea de edificación a nuestra vida, Señor, y en todo, Padre, lo que te hemos fallado, Señor, todo lo que ves, Padre eterno, que aún existe en nuestro corazón, Padre, y que es mal, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a desecharlo, a arrancarlo, Padre, y a poder caminar conforme a tu propósito, conforme a tu verdad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza y adoración, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos, mis amados hermanos.